Muy buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos un día más a Granada TV, 6 de la tarde en punto, comenzamos, 6 y un minuto, fíjate, me ha fallado el ojo. Comenzamos en Granada TV cargado de entrevistas, muy diverso en el día de hoy. Tenemos artistas, tenemos conocimiento de localidades del área metropolitana, ya saben, PTV es la televisión del área metropolitana de Granada y de la capital, y tenemos moda, porque es jueves, porque viene María Francés, en fin. Vamos a conocer lo que tenemos en la tarde de hoy. Atentos. Volaré contigo, danzaré contigo, besaré contigo, siendo novios o amigos, volaré contigo. Bueno, Granada TV, día de hoy, jueves, cargado de cosas súper interesantes. Ahora van a ver cuando abramos plano, aún no, porque es sorpresa, pero tenemos la oportunidad y tenemos la fortuna de contar con uno de esos artistas que además llevan Granada, allá donde van, y que ha sido este año Premio Nacional de Ilustración. Ha sido el diseñador de la candidatura de Granada para ser sede de la Agencia Estatal para la Inteligencia Artificial, y que nos va a acompañar en el día de hoy Sergio García. Después se va a acercar por aquí la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, además que ha tenido mucha repercusión en redes sociales últimamente porque hizo una entrevista a través de Facebook donde había casi 500 personas continuamente conectadas y donde, todos los maraceneros y gente que quería a través de Facebook hacerle alguna pregunta, se le iba haciendo, iba contestando. Bueno, pues hoy la tenemos con nosotros para conocer un poquito más de ella y un poquito más de Maracena, que también nos gusta acercarnos hasta esas localidades. Y vamos a hablar con María Francés, La Moda TV, viene hasta aquí. Vamos a hacer un poquito de repaso también de, hace un año que comenzaba esta sección. Vamos a hacer un poquito de repaso del año, pero también vamos a hablar de Macron y de Pedro Sánchez, de esos outfits que han llevado, y que ella decía, oye, ¿por qué no nos paramos y vemos a ver los detalles de cada uno de ellos? Nos parecía maravilloso. Así que nos vamos, señores, no nos vamos a ningún lado, nos vamos a dejar nuestro sumario y a comenzar el programa de hoy. 6 y 3 minutos de la tarde, aquí comienza Granada TV. Me van a disculpar, nuevamente se lo digo como ayer la voz, pero bueno, estos cambios de temperatura no te dejan estar al máximo rendimiento posible, al menos de las cuerdas vocales. Yo uso mucho el jengibre por la mañana, un poquito de jengibre en infusión con limón y con miel, lo recomiendo porque va fantástico. Bien, comenzamos en Granada TV, la primera de las entrevistas, el primero de los invitados que teníamos muchas ganas de saludar y de entrevistar. Lo tengo ya por aquí, Premio Nacional de Ilustración de este año. Sergio García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo es cuando te llaman y te dicen, eres el Premio Nacional de Ilustración de este año? Pues yo que sé, al principio como que no te lo crees, porque te llama el ministro directamente para comunicártelo. Primero creo que fuera secretaria de gabinete o algo así del ministro, y entonces te le dicen, pues ganar el Premio Nacional, y te quedas así un poquito pasmado. Entonces, pero sí, recuerdo que era a la 1, justo antes de comer. Estamos así como, y además recuerdo que me comentaron, prepárate porque ahora efectivamente va a venir una lluvia de entrevistas, de peticiones, y ese día pues evidentemente no pude comer, porque me llamaron de Radio Nacional y de un montón de medios de comunicación y compañeros, en fin, fue como muy emocionante, sí. Qué bonito, además, fíjate, nosotros hablábamos ayer con Ana Morales, que ha sido Premio Nacional de Danza de este año. Ella me contaba la anécdota que estaba ensayando y dejó el teléfono, y todo el mundo sabía que era Premio Nacional, bueno, ella, ¿no? El ministro llamándola y ya pasando del ministro. Claro. Si te llama directamente el ministro, a lo mejor dice, oye, me estás tomando el pelo. Sí, claro. Sí, pero por eso se pone antes la secretaria del gabinete y ya te lo van avisando, claro, te lo dejan así un poco. Es curioso porque un familiar mío, o sea, un primo hermano de mi mujer también es Premio Nacional de Danza. ¿Ah, sí? Antonio Ruz.
Lo ganó como hace 3 o 4 años, ganó él el Premio Nacional de Danza, sí, sí. Oye, Así que fíjate tú. Al fin, oye, la vida como es, ¿no? El mundo es un pañuelo. Pequeñito, pequeñito. Premio Nacional de Ilustración. ¿Qué supone eso en una carrera después de...? Me decías que comenzaste en el año... Sí, como profesional en el año 91, 92, 93 aproximadamente, sí, sí. Han pasado ya unos Sí, poquitos de años. Ya tengo una como edad. 20. Ya tengo una edad. Como 30 años casi, ¿no? Sí, de hecho la exposición que tenemos en el Hospital Real es una retrospectiva de los últimos 28 años, sí, son 28 años exactos, porque hay como 2 exposiciones ahora de la UGR relacionadas con el cómic, una en el Palacio del Almirante y otra en el crucero del Hospital Real. El Palacio del Almirante hace alusión a las publicaciones de la era posfranquista, digamos, ¿no? Y donde nosotros empezamos a publicar, por ejemplo, en la facultad, en fanzines y todo eso. Y justo el Hospital Real empieza el momento en que yo empiezo a trabajar en el cómic como profesional, porque yo había trabajado ya en la editorial Santillana, SM, porque Santillana trabajé luego, en SM y con EDB, antes de empezar a hacer cómic, ya con Glenat. Y claro, el premio supone un reconocimiento, o sea, te hace sentir muy bien. O sea, estas cosas como que no te esperas, pero cuando llegan te hacen sentir muy bien, muy bien. Porque claro, después de tantísimos años peleando y sobre todo, ¿sabes?, intentando mantener unos criterios lógicos dentro de mi labor docente investigadora en la universidad y como dibujante, ¿no? Entonces, esa imbricación de hacer siempre una ilustración y un cómic muy experimental que no tiene, en fin, no se acoge fácilmente en los medios convencionales, pues que te den el premio reconoce toda esa trayectoria y toda esa labor y a mí, claro, me hace sentir muy bien. Porque además, profesor de la Universidad de Granada, ¿qué te gusta más, dibujar o ser docente? Es que una cosa no tiene, o sea, una cosa no puede funcionar sin la otra. Sin la otra, ¿no? Claro, porque como que se retroalimentan, ¿sabes? Ten en cuenta que nosotros como profesores tenemos que estar a la última siempre, tenemos que intentar con nuestros alumnos no solamente trabajar la convención, digamos, sino ver cuáles son los avances que se producen en el mundo editorial, cómo se producen, y para eso es fundamental tener una relación directa con la profesión, digamos, ¿no? Entonces, claro, yo probablemente no investigaría tanto si no estuviera en la universidad, quiero decir, porque si tuviera que vivir de la ilustración y el cómic, probablemente tendría que haber recurrido a un cómic mucho más comercial, una ilustración mucho más comercial, porque tienes que vivir, claro. Y siempre es complicado hacer este tipo de cosas. Entonces, trabajar en la universidad te da esa libertad. O sea, yo tengo mi sueldo como profesor, entonces no dependo de lo que yo pueda ganar publicando un libro, ¿sabes? Y me permito hacer pues, este tipo de trabajo como muy radical, muy experimental, trabajando con formatos, rompiendo los formatos, que de otra manera seguramente no lo podría hacer. De modo que yo estoy sumamente agradecido a esa doble faceta, ¿no? O sea, mi vida es como es porque soy profesor de la universidad y porque soy dibujante. Y ambas cosas se complementan y se retroalimentan. Evidentemente el dinero no es lo mejor, o sea, no es la parte más importante de nuestras vidas, pero sí es verdad que nos permite... Claro. Nos da la libertad. La libertad de poder crecer, de hacer lo que quieres y seguramente de hacer cosas mucho más interesantes de las que podrías hacer si te hubieras obligado a vivir de otra así cosa. Es, sí, así es, así funciona. Y de hecho ahora en los últimos 2 años, no ya por el Premio Nacional, en los últimos 2 años casi lo que agradezco no es que me paguen, sino que me pagaran con tiempo. Yo querría que el día tuviera 48, 64 horas para poder cubrir todas las peticiones que tenemos. Y siempre hablo en plural porque realmente nosotros trabajamos de una forma colegiada, ¿sabes? Quiero decir, yo casi siempre trabajo con un texto que ilustro de alguien y con el que tengo que tener una cierta complicidad, trabajo con guionistas en el cómic y sobre todo trabajo con mi mujer, con Lola Moral, ¿no? Que bueno, no solamente colorista de gran parte de las obras que hago, sino que es como el gran apoyo así intelectual del que yo dispongo, ¿no? Y sin ella todo esto no sería posible. Y luego también ten en cuenta que la labor de un ilustrador y de un dibujante de cómic depende muchísimo del medio en el que te mueves y por lo tanto dependemos mucho de los editores de cada editorial, de los directores de arte de la revista, en fin, porque no son solamente ellos los que te buscan el trabajo, te dan el apoyo, sino que además intervienen. Cuando un buen director de arte es buen director, interviene directamente en la producción de la obra y te dice, mira Sergio, probablemente habría que cambiar este u otro detalle para que funcione mejor, y se convierte en un caso de trabajo como muy colaborativo y muy... Luego eres tú el que destaca, el que le dan el premio, pero hay mucha gente detrás de todo eso. Sí, al final el nombre es el tuyo, sí, pero tu nombre lo conforma claro, mucho más. Y yo creo que es de justicia, ¿no? Nombrar a toda esta gente porque
porque realmente están ahí, y sin ellos no podría existir nada de este trabajo. ¿Cuál fue tu primer dibujo que hiciste de tu historia, de tu vida, que tú recuerdes, que tú tengas Sí, en la que memoria? yo recuerde. No te sabría decir, ¿sabes? Porque yo creo que he dibujado siempre he estado como pegado a un lápiz y siempre, en fin, siempre cuando me hacen una entrevista me pregunté ¿por qué dibujan?, ¿no? Porque normalmente siempre hay algún vínculo, o sea, tu padre o tu tío, el que tiene algún vínculo con la profesión. Y en este caso es que mi padre leía cómic cuando era joven. Ahora prácticamente no los lee, pero cuando era joven los leía. Y a partir de ahí pues empecé a interesarme por el lenguaje primero del cómic y luego de la ilustración. Y el primero que recuerdo, mira, probablemente unos fanzines que nosotros hacíamos en el colegio, cuando estábamos en octavo de EGB, yo soy del EGB, y gran parte del viaje de estudios se pagó con un fanzine que se llamaba Chic Chica. ¡Ay! Sí, y que publicaba con un compañero que se llamaba José Luis Gómez García, fíjate, aún me acuerdo del nombre. Y sacamos un buen dinero. No existía ni la fotocopiadora, se hacía toda una técnica que se llamaba multicopista. O sea, tú fíjate si hace ya tiempo de ello. Yo creo que a nivel como no profesional, ¿no? Pero la primera publicación que yo hago es esa, la de Chic Chica. Una cosa muy rudimentaria, muy baja, en fin, imagínate, estoy en la EGB. Y luego ya no dejé de participar siempre en el instituto, primero en La Salle, que era público, ¿sabes? Además La Salle, creo que ahora se llama el Instituto Loicín, pero tenía una sede abajo, enfrente del clínico, que era la extensión de La Salle. Pues ahí teníamos un fanzine, y luego en el Padre Suárez también, que es donde yo estudié. Y luego los 2 años que hice de geología, coincidí con gente que le gustaba el cómic en geología, y luego ya en Bellas Artes, pues como tú comprenderás, ahí ya era como algo, bueno, no lo normal, porque en mi época no es que estuviera mal visto, pero no formaba parte de la enseñanza artística, el cómic y la ilustración, y era como más complejo. Hasta que llegó la especialidad de diseño gráfico no nos permitían desarrollar este tipo de dibujo, ¿no? Porque es distinto. El dibujo que tú haces para hacer una ilustración en un cómic es muy diferente al que se hace, por ejemplo, a partir de un modelo o para otro tipo de fines. ¿Cuántas carreras? ¿Cuánta formación detrás? ¿Cuánto de todo lo que has tocado? Me has dicho geología. ¿Y cuánto de todo eso que has ido tocando ahora forma parte de tu trabajo? Yo creo que un poco de todo, porque yo a mi alumno le digo que el dibujo es conocimiento. Es fundamental que ellos comprendan que para dibujar algo tienes que comprenderlo. Entonces, cualquier tipo de conocimiento que tú tengas es fundamental. Los estudios de geología me sirvieron, evidentemente, pero a mí siempre me ha gustado la geografía, me gusta mucho la historia y me he formado, bueno, autodidacta, o sea, porque he tenido interés en hacerlo. Y naturalmente luego en la facultad, claro, mis profesores me enseñaron técnica, me enseñaron disciplina, me enseñaron forma de trabajar. Pero lo que es el lenguaje del cómic y de la ilustración ha sido muy autodidáctica, en general, ¿no? Porque he tenido que aprender leyendo a otros autores, admirándolos mucho, copiándolos mucho, naturalmente, porque hay que copiar. Y a partir de ahí, poquito a poco, vas desarrollando tu estilo, que es lo más difícil, ¿no? En 28 años la forma de dibujar ha variado muchísimo. O sea, uno ve los primeros libros que se publicaron profesionalmente, Amura, por ejemplo, y ves lo que estoy haciendo ahora y, hombre, hay algo como de touch, así que queda, ¿no?, de remanente de Sergio García, pero bueno, ha cambiado muchísimo. Ahora soy mucho más geométrico a la hora de dibujar, ¿no? Antes era mucho más orgánico, por ejemplo. Tu evolución, que además la podemos ver, voy a cogerlo con tu permiso. Sí, y sin él. La exposición maravillosa en línea, que yo tengo aquí el catálogo, que por cierto, y se lo he dicho antes a Sergio, estoy enamoradísimo del catálogo. El catálogo, un catálogo muy especial que viene en 2 partes, ahí tenemos la otra, pero fíjense, esto es una maravilla, porque es todo, absolutamente todo, ilustraciones a toda página. Sí, de hecho lo que se ha hecho es ampliar la ilustración original, no hay ninguna a su tamaño original, o que reproduzca el conjunto de la ilustración, porque lo que se pretendía era que el que tenga el catálogo vea justamente la línea. La exposición se llama En Línea porque yo siempre he trabajado con la línea, ¿no? Entonces son todo ampliaciones para que se vea en todo momento el trazo, ¿no? El temblor del lápiz, de la tinta, en fin, que se pueda apreciar el trabajo del dibujante, porque la imagen esta se puede encontrar en internet a tamaño real, digamos, ¿no?, a tamaño de impresión o de reproducción. Pero aquí lo que podemos ver es el detalle de cómo está hecha la línea, cómo está reproducida. Y pretendíamos hacer también algo experimental con el catálogo. El bloque amarillo, que es el que tienes en tus manos, son 256 páginas de imagen, sin nada de texto, no hay créditos, no hay numeración, no hay nada. Y luego hay una pequeña separata de otras 100 páginas
que incluye textos de amigos y de profesionales, el propio comisario de la exposición, Ricardo Anguita. Si quieres cogerlo y lo enseñamos, que se vean los dos, aquí estamos ahora. Este es el de texto, efectivamente. Estamos aquí. Esta es la parte de la ilustración. Y esta es la de texto. Es la parte del texto. Efectivamente. Y aquí tenemos, pues eso, textos de Ricardo Anguita, tenemos textos de Antonio Altarriba y tenemos textos de Enrique Bordés y de Diego Areso, que vienen mañana a dar un par de conferencias en el Palacio de la Madraza. Empiezan a las 7 y luego a las 8 tenemos, a las 7 Enrique Bordés y a las 8 Diego Areso. Y luego el día 28 viene el otro profesor, que es José Manuel Trabado. Entonces todos ellos han hecho una reflexión sobre, bueno, han trabajado un poquito sobre mi obra y han tenido, en fin, la diferencia de poder hablar un poquito sobre mi trabajo, porque con todo ello he trabajado, además, de una manera u otra. Es maravilloso, te lo digo de verdad. O sea, es fascinante poder ver, además, sin miedo a que... Bueno, a que salga la imagen un poquito más pixelada, un poquito menos, sí, que tenga el temblor, da igual. Sí, la idea es ver la línea en estado puro. Y esto es genial. Oye, ¿conserva un ejemplar de todo lo que has hecho? De casi todo, sí, de casi todo. Bueno, algunas piezas que son únicas están en la exposición ahora, en el Hospital Real, espero que no arda el Hospital Real. Pero sí, no. ¿Que no arda? No, es una broma. Sí, hombre, claro, sí, en principio las editoriales suelen mandarte de casi todo. Por ejemplo, New Yorker sí me manda una buena cantidad de ejemplares. El País me lo tengo que comprar cuando publico algo en El País. ¿Te compras tú tus propios? Claro, sí. Me encanta. Sí, claro. O sea, que son las anécdotas. Y el Ideal también, cuando hice la portada del 90 aniversario también fui y me lo compré. ¿Ah? Sí, pero bueno, sin embargo los americanos sí tienen a bien, pero vamos, lo hacen porque si no yo no tendría acceso a esa publicación. Entonces tanto New York Times como New Yorker suele mandarme una cajita con algunos ejemplares para que pueda tener fondo editorial de todo ello. Y lo demás me lo compro, claro. ¿Cómo es trabajar fuera de España? ¿Cómo es trabajar con el New York Times? Que tenemos por aquí algunas publicaciones, ¿no? Sí, eso primero es de la Fundación Juan March, para aquí España, pero aquí tienen las cuatro portadas que he hecho para New Yorker, sí, efectivamente. Las tengo por aquí, voy a ir. Esa es la última, la que tienes ahí en primer lugar es la última, es la de la especial Halloween. Que es maravillosa. Miren, por aquí. Sí, bueno, pues trabajar con ellos está muy bien. En realidad hay como varios protocolos de trabajo diferenciados. Por ejemplo, en El País es Diego Areso el que te llama directamente, que es el director de arte, y el que te encarga la portada concreta. Pues ya puede ser, yo que sé, algo relacionado con Putin, en la portada que hicimos para Putin, algo relacionado con el COVID, o, por ejemplo, sobre reflexiones sobre filosofía, en fin, lo que fuere, ellos te lo encargan directamente. Pero New Yorker, en realidad, lo que haces es que tú propones tema a ellos. Hay una serie de temas que nos llegan por correo, no sé a qué cantidad de gente le llega, yo sé que a mí me llega con una especie de correo encapsulado y nos dicen cuáles son los temas del trimestre. Entonces, si se te ocurre alguna idea, la sugieres y la mandas, y ellos eligen cuál es la idea que mejor funciona y en la que se desarrolla luego como portada. Entonces, bueno, la de Halloween, por ejemplo, el tema nos llegó pues aproximadamente a principios de verano, ya abren el de otoño, y de hecho la semana pasada nos llegó el briefing para el invierno. Suelen aprovechar alguna portada que viene así como fuerte. Por ejemplo, cuando esta coincidió el nuevo briefing de invierno con lo de las elecciones norteamericanas, y a partir de ahí pues tú ya desarrollas, ¿no? Pues Halloween, o por ejemplo otro tema era museos, pues hice una versión del MoMA, ¿no? Otro tema es normalmente los jardines, los parques de Nueva York, la ciudad en sí misma, pues entonces hicimos Central Park. Y luego la primera es un especial, ellos tienen esa especie como de mascota, entre comillas, que responde a la primera portada que se hizo en el año 27. Ese personaje del sombrero de copa se llama Eustace Tilly. Eustace Tilly se llama, efectivamente. Y es una especie de broma, de caricatura, de juego visual que ellos hicieron en su primera portada. Entonces, todos los años, el mes de febrero, encargan una portada, bueno, no la encargan, la gente propone portadas sobre Eustace Tilly y eligen la que mejor le parece. Y esa, pues como puedes ver por la mascarilla, coincidió con la pandemia, claro. Claro. Fue la portada pandémica, efectivamente. Eso es.
Además, eso que decía hace un momentito, ¿no? Ahora soy mucho más geométrico. Sí. De hecho, en los últimos 4 o 5 años, cuando he encontrado ese gusto por la geometría, fíjate que yo odiaba el dibujo geométrico en la facultad, lo detestaba profundamente, las tangentes, los círculos, las rectas. Pero poco a poco imagino que por la cantidad de información que suelo incorporar en las ilustraciones que hago, creo que el propio qué va determinando el cómo lo hacen, ¿no? Entonces he ido cada vez simplificando más el trazo, geometrizándolo más, para ganar en capacidad comunicativa, me parece. Entonces el trazo ha dejado de ser tan orgánico como era al principio, que quizá era menos legible, y ahora es mucho más comunicativo. Y yo creo que eso se debe al momento en que empecé a trabajar para prensa, en el año 96-97, que empecé a trabajar directamente para el New York Times. Yo nunca había hecho trabajo para prensa. Es cuando vi la necesidad de comunicar de una forma como muy eficaz, ¿no? Porque de hecho nosotros cuando trabajamos tanto para New Yorker como para New York Times firmamos una especie de contrato que es el mismo contrato que firman los periodistas freelance que trabajan para New Yorker firman el mismo contrato que firmo yo. Hay un decálogo de que bueno, tu información tiene que ser veraz, tu dibujo tiene que ser veraz. De hecho tiene revisión de fact check, creo que se pronuncia exactamente. O sea, ellos cada portada que haces, cada dibujo que haces, bueno, lo analizan y te dicen de dónde has sacado las referencias, te piden las referencias para contrastar que el dibujo es veraz. O sea, que es tuyo, lo has hecho tú. No es que lo hayas hecho tú, sino que la información que aparece en el dibujo es veraz. Por ejemplo, en la de New Yorker aparece un pequeño trenecito en la parte superior y en el boceto yo dibujé un tren bala. Entonces dijeron, no hay trenes bala en Nueva York, es mejor que coja una línea de metro y concretamente por el barrio en el que está, porque más o menos corresponde a la isla de Manhattan, la silueta de Stastili, pues van tal y tal línea, dibuja un trenecito de la línea tal. Y de hecho cuando lo dibujé me lo volvieron a verificar para que las ventanas, porque la cabecera del metro es distinta en cada línea de metro. Ay. Sí, afinan hasta ese nivel. O un coche, por ejemplo, que apareció un coche eléctrico, ¿es de alguna marca concreta? Pues era un Nissan Leaf, ¿no? Pues entonces le mandé la referencia del coche, hombre, siempre se distorsiona un poquito, pero para que vean que todo lo que aparece efectivamente corresponde. Y luego la portada del MoMA, por ejemplo, fue muy bonita, porque ellos conectaron directamente con el MoMA y el MoMA le sugirió, ese está que tienes aquí, el MoMA le sugirió qué piezas querían que apareciera en la portada. Entonces, bueno, yo había puesto pues, lo clásico, ¿no? Las señoritas de Aviñón, el Van Gogh que aparece ahí, ¿no? El Chagall, y luego ellos sugirieron pues, introducir a Basquiat, por ejemplo, a Ringgold, que son gente de la nueva minoría artística norteamericana, Keith Haring, en fin, este tipo de piezas. Y claro, se crea ahí un diálogo que para mí hace un año era completamente impensable, o sea, hablar directamente con el MoMA es como surrealista. Qué barbaridad. Oye, además, me sorprende porque es verdad que a veces la geometría la podemos identificar a lo mejor con más frialdad. Sí, con algo frío. Pero consigues transmitir a través de la geometría y eso me parece un logro, y sobre todo es el artista, que si no es imposible hacerlo. Claro, ese es el reto. O sea, realmente el reto es conseguir tener esa calidez que atraiga al lector, que eso es muy importante, y al mismo tiempo mantener esa capacidad, sobre todo cuando trabajo para prensa, de lo que yo hago pueda comunicar con facilidad. Ten en cuenta que sobre todo las portadas de New Yorker, pero en general cualquier portada, tiene que ser capaz de transmitir una enorme cantidad de información al lector que se va a enseñar, sobre todo la portada. La portada es la referencia de lo que te vas a encontrar en el interior. Y luego a veces se producen juegos muy divertidos. No he podido traer hoy la de Putin se quita la máscara, que fue una portada para País Semanal, pero ahí hay una anécdota muy interesante porque el título del texto original que me pasaron era La guerra de Putin. Y está firmado por una articulista noruega muy importante, se llama Erika Falkland, y era como el artículo de referencia que dirigía el contenido de la publicación. Entonces, cuando hice la portada, en realidad al dibujar a Putin a mí me resultaba como muy frío hacer justamente aquí la estamos viendo. Aquí la estamos viendo. Para mí era como muy frío hacer al personaje, me resultaba muy duro hacerlo. Y al final acabó dibujando una máscara, porque él parece que realmente nunca gesticula y que tiene como una máscara, ¿no? Totalmente. Y eso condicionó que luego en dirección de arte y la dirección de la revista hablaron con Erika Falkland y cambiaron el título del artículo de la guerra de Putin por Putin se quita la máscara. Ay. Y me parece muy bonito que haya como ese diálogo entre un dibujante, entre la dirección de arte y la
y la articulista, que es algo realmente complicado, ¿no?, de conseguir. Hasta hace muy poquito, digamos que la ilustración era como una especie de efecto casi decorativo, ¿no? Bueno, que venía como a aderezar los contenidos del texto, ¿no?, pero no dejaba de ser como una pequeña especie, se le ponía, ¿no?, al contenido de la revista. Y hoy en día yo creo que la ilustración es parte fundamental de los contenidos de la revista. O sea, apoya y incluso, importante, como en este caso, ¿no?, inspira también. Y genera contenido y también. genera O sea, contenido. la propia imagen genera contenido. Eso es maravilloso. Y eso es muy importante. Sí. Oye, ya que estamos hablando de cómics, estamos en Granada, ¿tienes algún referente, algún dibujante referente de Granada, granadino? Hombre, tengo muchos, claro. O sea, hay muchos que me gustan y por diferentes razones, ¿no? Pero, por ejemplo, Gabriel Hernández Balta me gusta muchísimo, que ha ganado varios premios Eisner. Juanjo Guarnido, naturalmente, le tengo mucho cariño y me gusta mucho. José Luis Munuera, Enrique Bonet, Joaquín López Cruces, en fin, y así podría seguir. Porque creo que Granada lo que tiene es... De hecho, todo el mundo nos pregunta ¿por qué hay tantos dibujantes en Granada? Hombre, yo quiero pensar que la facultad ayuda a eso, ¿no? La Facultad de Bellas Artes, y de hecho hay muy buenos profesionales ahora que han pasado por mis clases, ¿no? Y creo que algo, en fin, en algo hemos podido ayudar, ¿no?, a enfocar. Pero ya existía antes de la Facultad de Bellas Artes, quiero decir, todos estos compañeros que antes he nombrado, que trabajaban en la Granada de Papel, que lo dirigía José Tito Rojo, ¿no? Y, por ejemplo, ya digo, Joaquín López Cruces, Paco Quirosa, Rubén Garrido, eran ya profesionales muy buenos. O sea, siempre ha existido como una gran escuela de cómic y de ilustración en Granada que ha servido como a retroalimentar a los que hemos venido detrás y nosotros hemos retroalimentado a los que han venido detrás y así sucesivamente, ¿no? Y se crea una dinámica como muy particular, o sea, siendo Granada una ciudad relativamente pequeña, sin embargo, el número de dibujantes por centímetro cuadrado, o sea, no ya por metro cuadrado, sino por centímetro cuadrado, es muy elevado. Muy elevado y de una gran calidad. Oye, ahora que estamos viendo algunas imágenes del canal de UGR de la exposición, ¿cuándo está abierta? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo podemos ir? Pues se puede ver hasta el 11 de diciembre y abre todos los días, y no me lo sé de memoria, pero es, creo, de 11 a 2, de 4:30 a 8:30, y sábado, incluido el sábado, y el domingo también abre por la mañana de 11 a 2, incluido todos los festivos. Quiero decir, han hecho un esfuerzo especial para que esté abierta y bueno, se puede ir cualquier día. Está muy bien, sí, la verdad que está muy bien. Además está teniendo mucho éxito, va muchísima gente y estamos muy contentos. Sí. Hombre, el catálogo que está un poco se ha agotado, pero que tranquilos porque va a volver, va a volver a editarse y lo vamos a poder conseguir, y es maravilloso, la verdad. Yo tengo muchas ganas de acercarme, a ver si mi jefe técnico que está por aquí, que está emocionadísimo, porque claro, a él todo este tipo de cosas le encanta, me voy a acercar con él a la exposición y a este sábado, si os pasáis, al 11, pero que no venga todo el mundo, porque es una visita privada solamente. Así te va a pasar como con la boda de Lolita. No, es que la última vez que hice una convocatoria en redes fue terrible, o sea, de golpe se presentaron como 50 o 60 personas, y claro, eso no se puede controlar. Pero bueno, luego hablamos. Venga, luego hablamos, y nos organizamos una pequeña... Tengo que hablar, tengo que preguntarte y tenemos que ver ese logo maravilloso. Que no es un logo. Bueno, ahora te cuento. Claro, vale, sí, porque además siempre que buscamos por internet y qué tal, lo primero que aparece es logo. Sí. Y no es un logo. No. Para la candidatura de Granada a ser sede de la agencia estatal para la supervisión de la inteligencia artificial, que el nombre es súper largo. Sí, es muy largo, muy largo. Pero si decimos la inteligencia artificial y Granada, nos entendemos igualmente. Sí, no, mira, a mí por parte de Paco Herrera, que es un buen amigo y también el alcalde, me pidieron hacer una imagen. Yo no hago logotipos, no soy diseñador gráfico y no hago logotipos, digo porque tampoco quiero herir susceptibilidades de los que sí se dedican a esto. Me pidieron una imagen que representara la candidatura y es lo que hice, yo hice una ilustración. Y luego con Jacinto Ríos, que es el diseñador del ayuntamiento y también bajista de los 091, por cierto, pues es el que jugó con la tipografía, porque yo no soy profesional del tema tipográfico y él insertó la tipografía. Y bueno, se está usando como imagen, efectivamente. Si se hiciera un logo, esto requeriría de un trabajo distinto. Claro, hay que realizar un manual de identidad corporativa, habría que simplificar probablemente la imagen para adaptarlo a aquello que se quiere contar, sería otra cosa. Pero como imagen funciona bastante bien, yo estoy muy contento, la verdad. Y ha tenido muy buen feedback. Y mira, te puedo contar que el otro día un compañero de profesión muy famoso, que es gallego,
escribió un tuit diciendo que era una pena que la candidatura de La Coruña, de donde él es, no hubiera tenido un gusto por cuidar la imagen y transmitir una imagen como de cercanía y de humanidad, digamos, como la que ha hecho la candidatura de Granada, ¿no? Y que él lo diga, que es te puedo asegurar, un enorme profesional, pues me hizo mucha ilusión. Y está muy bien que aclaremos que no es un logo, porque sí, luego se crean sus claro, no, y sobre todo porque claro, que sepamos también bien, claro. Porque es verdad que mucha gente, quizá por desconocimiento, pues sí, desde la propia alcaldía, de hecho, desde la prensa se le ha llamado logo al final y no lo es. De hecho, si Granada consigue ganar la agencia, y ojalá que sí, entonces habrá que hacer un logo y habrá que sentarse con quien corresponda, no conmigo, porque yo no diseño logotipos, yo no hago logotipos, pero hay muy buenos profesionales en Granada y que hagan efectivamente que hagan la imagen corporativa de la agencia. Oye, ya que estamos con la ilustración para este evento tan importante, que ojalá se consiga, porque para Granada sería magnífico, sería increíble y sería maravilloso. Cuéntanos un poquito, desgránanos un poquito qué hay, porque es verdad lo que tú hablabas de la humanidad, ¿no? Ese rostro femenino. Sí, una chica, sí. Está inspirado, de hecho, yo normalmente, para hacer casi todo últimamente, intento buscar referentes previos, referentes que ya existan y luego pues, intervenir, trabajar con ellos. Y concretamente la imagen de la ESIA está inspirada, fíjate tú, en el logotipo original de Larousse, que era una mujer de perfil que soplaba un diente de león y que salían los trocitos del diente de león y que ahí sembraban la sabiduría a los cuatro vientos, digamos, ¿no? Era como la intención de Larousse en su origen. Y me pareció hermoso como referencia porque es una imagen muy sintética con los pelos al viento, y enseguida vi en los cabellos de ese sí logotipo, vi una referencia a los circuitos integrados. Normalmente cuando hay una imagen, porque lo primero que uno hace antes de trabajar cualquier imagen que te encarguen es ver qué se ha hecho hasta este momento, y casi siempre es una cabeza y que el cerebro pues es un circuito integrado y tal. Entonces dije, ¿cómo se puede tratar esto de una manera distinta, ¿no? Y enseguida, buscando imágenes, en el cabello de esa mujer vi un circuito integrado. Entonces dibujé primero el perfil y luego coloqué literalmente un circuito integrado encima de la cabeza, ¿sí? Lo adapté y empecé a trazar líneas. Por eso todas las líneas son de 45 y de 90 grados, porque son las disposiciones que tienen los circuitos integrados. Efectivamente. Y el primer boceto, la primera imagen tenía los puntos del circuito integrado, y entonces Jacinto me dijo, Sergio, hacemos una versión color, ¿qué te parece? Y digo, bueno, pues sí, que habría que poner los colores primarios, ¿no? Del CMYK. Y entonces lo que hicimos, se insertó el cian, el magenta y el amarillo. El amarillo no funcionaba bien porque primero llevaba un círculo negro y Jacinto creía que se veía mal, eliminamos el círculo negro y entonces el amarillo se convirtió en un amarillo anaranjado, que es el que ya funciona. Y bueno, así es como se gestan este tipo de imágenes. Y luego ¡Qué maravilla! O sea, conocer todo lo que hay detrás, el proceso maravilloso. Los procesos son divertidos, sí. Y luego ya a Jacinto le dije, mira, encárgate de buscar una tipografía que sea adecuada, que no esté demasiado vista. Yo quería una de palo seco que reprodujera un poco la disposición un tanto geométrica del circuito integrado, ¿no? Entonces le encontré esta que va muy bien, que tiene calidez, pero al mismo tiempo tiene un poquito esa frialdad, esa cosa como muy técnica, y creo que nos ha quedado una imagen bastante interesante, está bien. Y la suerte y el buen acierto de encargárselo a alguien que no solo la trayectoria, profesor de la universidad, en fin, no tenemos que decir más, sino que además Premio Nacional de Ilustración de este año. Hombre, yo estoy súper agradecido de poder ayudar un poquito a la candidatura, mínimamente, porque ellos son los que han hecho el verdadero esfuerzo. Han trabajado muchísimo. Yo he estado en las últimas reuniones que tuvieron de presentación y me pareció abrumador. Y bueno, yo conocía también ya todo el proceso por Paco Herrera, claro, que me lo ha ido contando, ¿no? Llevan muchísimo tiempo trabajando y creo que efectivamente merecen ganar. Vamos a ver. Hombre, ojalá llegue a Granada. Nosotros estábamos el otro día en directo en esa fiesta que se hacía. Yo ya he votado, por cierto. Sí, ¿no? Muy Voté bien. Además tal y ojalá tengamos suerte. Y allá. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Es un auténtico placer. Yo siempre digo que este trabajo te da regalos de conocer gente súper interesante y tener una conversación cercana. Pues nada, el placer ha sido mío, de verdad. Gracias a vosotros. Señores, ya saben, Premio Nacional de Ilustración de este año 2022. Ayer Premio Nacional de Danza.
del año 2022 estamos en racha. 6:35 de la tarde, nos vamos a ir a dar una vueltecita por los escaparates, vamos a ver esos anunciantes que hacen posible que todo esto funcione, y en un momentito volvemos y nos vamos a tomar la cena. Enseguida volvemos.